Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y en especial ecuatoriana, hoy que vemos lo que ha sucedido en Londres con Julian Assange, que nos hace pensar que estamos metidos en la mitad de una guerra mediática. Esta guerra mediática ya ha impuesto un orden en Ecuador, una dictadura en Ecuador, la dictadura de Lenin Moreno. Pero la guerra mediática comprende también todo lo que es la guerra en la que están metidos, por un lado, CNN, BBC, Deutsche Welle, France Press, entre los más notables, que están a favor de las dictaduras mediáticas como la que tenemos en Ecuador. Y, por el otro lado, Wikileaks, creada por Julian Assange, Telesur, RT, Al Jazeera, que son las otras redes mundiales de televisión que confrontan a este poderío mediático. Vale señalar que CNN es prácticamente la punta de lanza de la guerra de invasión a Venezuela que propone Donald Trump. Esta guerra militar de invasión a Venezuela, que ha tenido una primera fase que fue la fase de desabastecimiento, la segunda fase que fue la fase de devaluación monetaria y caída del valor de los salarios, la tercera fase que ha sido la fase de la usurpación por parte de Guaidó para intentar la caída del gobierno, y la quinta fase que es la cuarta fase, que es la pretendida invasión mediática, ¿no? La invasión armada. Pero resulta que era fácil el asunto hasta que interviene China y Rusia. Cuando intervienen China y Rusia, entonces se comienza a convertir esto en una fuerza, en un duelo entre la OTAN con Estados Unidos. El tratado de la se llama Estados Unidos y sus aliados en Ecuador, que se llama el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es el que ellos utilizan y el que nos vincula inclusive al ejército ecuatoriano, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es OTIAR, que es los que se enfrentan a Cuba, Nicaragua, Venezuela y China con Rusia. A China y Rusia ahora se le han sumado Irán, Turquía y Corea del Norte. Es decir, ya nosotros estamos viviendo lo que se llama la Tercera Guerra Mundial. Es un comienzo de una especie de guerra fría, pero esta guerra fría tiene ciertas connotaciones muy particulares. Estamos en la sociedad del conocimiento. En la sociedad del conocimiento y la información, las armas más importantes han pasado a ser la ciberguerra, la que está llevando Wikileaks, la que está llevando ahora por delante también Anonymous, que ha decidido atacar a Estados Unidos, Inglaterra y Ecuador, bloquear sus computadoras, bloquear sus redes, acabar con eso, una ciberguerra que ha sido declarada ya por Anonymous. Estamos también viviendo la guerra de la información y la publicación de noticias secretas que hace Wikileaks, que hacen otras organizaciones como por ejemplo las INA Papers, que revelan la corrupción de Lenin Moreno, o los papeles de Panamá, que revelaron toda la corrupción que había en los paraísos fiscales. En esta situación nos encontramos ahora frente a un hecho real y contundente. Nosotros estamos metidos en esa guerra y somos el primer experimento en América Latina de lo que es una dictadura mediática. Las dictaduras mediáticas son aquellas en las que el presidente, que puede ser cualquier payaso, está a las órdenes de los dueños de los medios de comunicación. Los grandes dueños de los medios de comunicación, y a ellos se suma CNN, son los que deciden, los que recomiendan, los que generan, los que proponen acciones a los gobiernos. Y son estos los que encubren todas las situaciones que puedan
impedir una reacción popular, o también controlan el movimiento y la predisposición de las Fuerzas Armadas, el rol que tienen que jugar. Y finalmente, estos medios de comunicación están tratando de agrupar y reunir siempre a los más ricos en torno a este sistema, a esta red. Los medios de comunicación en Ecuador funcionan como una red para atrapar a toda la gente que tiene mayor alcance económico, mayor posibilidad económica, para vincularlos entre sí, atraparlos como pescados y para ellos hacer que todo el país les sirva. Esta es la situación que estamos viviendo en Ecuador, pero con la captura de Julian Assange se ha puesto de manifiesto esto. La prensa ecuatoriana, la derecha ecuatoriana, pretende desfigurar a Julian Assange acusándole de que es un hacker, de que es un violador. Señores, él no es violador como los violadores que hay en Ecuador. Allá en Suecia se llama violación al simple hecho de no utilizar preservativos. Cuando la mujer dice que quiere que se ponga el marido preservativos. Así sea el marido. Y si el marido no se puso preservativos porque ella le dijo que se ponga, se le considera eso delito de violación. Pero la mujer podía haberse puesto por su propio preservativo. ¿Acaso no existen preservativos para mujeres? Entonces, ¿cómo es que se juega esto? Es simplemente porque allá el feminismo se convirtió en una forma de poder distorsionado. Es el país que más violaciones tiene en el mundo, Suecia, solo por este detalle. Sin embargo, ninguna violación es con cuchillo en mano, en manada. Ahí no se denuncian violaciones con cuchillo en mano, con manada. Eso no existe en Suecia. Lo que existe es esto. Usted está casado con su mujer y su mujer le dice, ya te pones preservativo. Y dice, no quiero. Pues entonces te voy a acusar de violación. Ya, le voy a acusar de violación, punto. Eso es lo que hicieron con Julian Assange. ¿Qué pasa en este momento en que estamos viendo esta guerra mediática? Vemos cómo le entrevistan a Rafael Correa, a los personajes como que le dieron el asilo o la nacionalidad a Julian Assange, y procuran inmediatamente decirle, pero en su país no existe libertad de prensa, no existía en su gobierno libertad de prensa. Señor, lo que no existía era linchamiento mediático, porque eso fue sancionado. Y eso fue lo que más les dolió a los medios de comunicación, que les quiten el linchamiento mediático, porque ellos tenían derecho a ser jueces, acusadores, parte y todo. Ellos podían mandar a la cárcel a un delincuente o a un inocente. Ellos podían mandar a la cárcel a un político o a un corrupto. Ellos podían mandar a la cárcel a quienes dé la gana, porque ellos juzgaban y ellos ya creaban un juicio de valor antes de que en realidad existan pruebas. Esta era la particularidad que se vivía en Ecuador, la particularidad de que los medios de comunicación eran el poder absoluto. Y hoy, desgraciadamente, Rafael Correa no logró consolidar la ley de comunicación, y ahora hemos vuelto, se quitó la ley de comunicación, se ha vuelto al linchamiento mediático, se lincha a todos los que sean oposición, y todavía más se pretende limitar el uso del internet para declaraciones que puedan ofender al gobierno, desacreditar a ciertas personas, etcétera, etcétera, cuando ellos tenían todo el derecho y el poder de hacerlo, y lo siguen teniendo. Aquí, si a usted le acusan de asesino, usted no se salva. Si el periódico le acusó de asesino, usted está muerto, está juzgado y sentenciado. Es muy difícil revertir lo que dijo la prensa o el medio de comunicación. Todo el mundo le cree al medio de comunicación, porque el pobre individuo que sale a reclamar por sus derechos no tiene derecho aquí de hacer a rebelarse contra la sacrosanta palabra. Es como cuando vivíamos en la colonia y el cura le decía, ese es el asesino, ese es el culpable, y todo el pueblo salía a lincharle. Esa es la bruja, todo el mundo salía a quemar brujas. Eso es lo que hemos convertido
Y en eso es lo que estamos viviendo en Ecuador, la dictadura mediática, la guerra mediática. Y esta guerra mediática es la que está acabando con Venezuela, es la que está acabando con sí, y pretendió acabar con a Siria, y es la que está acabando a Corea del Norte. Muchas gracias.